Muy buenos días a todos los que se han sumado. Bienvenidas las dos super invitadas que tenemos hoy, Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago de Chile, ¿Qué y tal? Paula Díaz Cortés, abogada, diplomada en literatura inglesa e italiana, como tranquila nosotros, y además una amante de Jane Austen, las dos. Hoy es el último ciclo de danza que empezamos como de este año, que empezamos como hace 3 meses, que, bueno, por el que han pasado Karina González, primera bailarina del Houston Ballet, Irache Sánchez, una gran bailarina coreógrafa española que está llegando al San Martín, bueno, llegó esta semana. Pasó Zenaida Janowski, bailarina principal del Royal Ballet con su rol de Alicia, 4 bailarines del Teatro Colón, Giva Velázquez, Ayu Sánchez, Steffi Kessel y Rocío Agüero. Pasó Carmen Gloria Larenas, pasó Carmen Comensoro hablando de El Mundo de Lewis Carroll, Herman Cornejo, y hoy cerramos con Orgullo y Prejuicio, yéndonos para lo que pasa en la escena de Santiago. Eh, Acá yo creo que hay mucha gente que quizás no me conozca. Mi nombre es Lucía Chilibroste, soy profe de Historia de la Danza uruguaya, viajera, y me encanta acercar el mundo de la danza. A veces pienso que Santiago, Buenos Aires, Montevideo son ciudades que quedan muy cerquita y a los públicos no viajan a ver lo que sucede al lado. Y quizás vamos más a Europa que a lo que está acá al lado, que es maravilloso lo que sucede en cada uno de los teatros. Por eso creamos en junio una novedad, que es la cartelera de danza, que tratamos de ir poniendo ahí todo lo que sucede, que originalmente tenemos Santiago, Argentina, Uruguay, Argentina y Chile, y que se irá expandiendo. Porque también cuando uno viaja no es tan fácil encontrar qué ver dónde. Así que bueno, nada, hecha presentación formal, bienvenidas a las dos. Muchas gracias por el Gracias. tiempo Gracias a ti, Gracias por Lucía. invitarnos. y por la energía y por disponer y organizar todo esto. Le pregunto, para comenzar, a las dos, porque sé que tienen una relación especial. ¿Qué significa para cada una de ustedes Orgullo y Prejuicio y qué significa Jane Austen? Hagamos esto como una charla, converse una sobre la otra. Adelante. Carmen Gloria, Eh, parte tú. bueno, ¿qué significa Jane Austen al día de hoy? Yo trato de conectarme harto con el presente de alguna manera y hoy día significa una enorme alegría y un orgullo fantástico el que hayamos podido acá en el sur del mundo, creo que crear un nuevo clásico a partir de historias que nos emocionan. Ha sido súper interesante para mí, llegando ya hoy día a la última función, ver el público que ha ido a cada una de estas presentaciones. Hay un gran número de personas que vienen del mundo de la literatura, con un gran respeto y con una gran concentración han ido a disfrutar de una propuesta que me causaba mucho nervio, tengo que ser honesta, porque la idea siempre fue buena, pero en Chile tanto la obra de Austen, el libro, evidentemente homónimo, así como la película, hablo de la de Keira Knightley, son tan populares y son una referencia tan clara que siempre tuve un poquito de susto que las personas compararan con la plataforma expresiva y las herramientas que la danza tiene, que son distintas a las de la literatura y a las del cine, que se provocara una comparación que la verdad que no tiene nunca mucho destino. Así que hoy día para mí Jane Austen y Orgullo y Prejuicio es orgullo, principalmente la primera palabra, y una fuente de gran alegría. Paulita, Bueno, para mí Jane Austen es mi escritora inglesa favorita. La admiro muchísimo. Fue una mujer realmente valiente para su época, precursora. Y Orgullo y Prejuicio le tengo mucho cariño porque fue la puerta de entrada a ella. No por la literatura, sino que por la adaptación de la BBC del año 1995. Yo soy del clan de Colin Firth, no de la película más moderna del 2005. Eh, Porque en Chile, quizás por la influencia española que tenemos, Jane Austen, yo creo que para la gran mayoría no era una escritora que leyéramos en el colegio, y fue este revival que hubo a fines de los 90 en Inglaterra, en que se filmó esta adaptación, la que yo creo que revivió mundialmente la fama de Jane Austen, llegando tan lejos como a Chile.
Entonces, para mí tiene un valor muy especial por ese motivo. Conocí la obra de Jane Austen gracias a esa serie. Después de ver el primer capítulo, corrí a la librería a buscar el libro y ahí empezó un amor que continúa ahora 26 años después. Pero estamos hablando de los dos casos, digo, de que una autora que está cumpliendo 200, está celebrando 250 años de su nacimiento, que para muchos no es de siempre este conocimiento en nuestros países, y a su vez, ¿qué vigencia? Y eso le pregunto a ustedes dos, porque los dos son mujeres como súper innovadoras, súper poderosas en lo que hacen, poderosas digo en el sentido de que van para adelante, y cómo ven a Jane Austen 250 años atrás en relación al hoy, ¿no? ¿Qué vigencia tiene esa novela y ella como autora? Bueno, yo creo que Paula ahí tiene conocimientos expertísimos. Yo desde lo que a mí me gusta ella, haber leído sus novelas y con este proyecto, creo que es una mujer con un gran sentido del humor y que es capaz de ir hacia una crítica real de una manera muy elegante y muy sutil. Puede haber personas que no lo vean o que no lo entiendan y otras que sí. En ese sentido, creo que o por lo menos a mí siempre me ha cautivado Lizzie Bennet, el personaje, ¿no? Es como esa valentía que ella tenía, cómo cuidaba su integridad, ¿cierto? Su integridad moral, valórica, en una época donde la verdad que las mujeres estaban bastante forzadas a seguir un camino, en específico si no tenías una gran fortuna, y bueno, lo que todos sabemos. Entonces, creo que era una mujer valiente y me encanta que hoy día sea valorada como es porque creo que muchos de los temas que aparecen, no todos, pero muchos, son temas que sacándolo de la época en específico donde la novela, por ejemplo, sucede, uno puede perfectamente identificarse o reconocer sentimientos o problemáticas o situaciones que uno puede ver incluso hoy día. Entonces creo que es una autora, una escritora tremendamente vigente y aprecio mucho su elegancia para ser crítica al mismo tiempo, que siempre es algo importante, ¿no? No perder el juicio crítico. Mira, con lo que dices, esto de la elegancia, estuve releyendo hace unos días este libro de José Donoso, que se llama Jane Austen y la elegancia de la mente. Justamente eso es el rasgo que él, en la tesis que dio en Princeton para obtener su doctorado, magíster, ya no recuerdo, fue la principal característica que destacó en ella. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales sigue vigente, porque su lenguaje, además de elegante, fue muy moderno, moderno en la elección de las palabras que utilizó, porque pese a que es una novela que fue escrita en el año 1813 y prácticamente toda su obra fue escrita a principios del siglo XIX, tú la lees hoy y es absolutamente vigente, no envejeció mal como muchas novelas de esa época. Tú lees, por ejemplo, a Walter Scott, que es más o menos contemporáneo, y es absolutamente diferente la sensación que tú lees al leer a Jane Austen, que pareciera una novela escrita recientemente. Eh, ¿Y por qué también fue tan valiosa su actitud? Es por lo que señalabas en el sentido que las mujeres de la época de Jane Austen, su único camino era prácticamente el matrimonio. Y era un mercado de matrimonio en el que las mujeres se ofrecían como en oferta, para tratar de enganchar al mejor partido posible. Y en el caso de Orgullo y Prejuicio esto se muestra a cabalidad porque son cinco hermanas que no tienen ni un peso, que la casa donde viven no va a pasar a ellas porque las mujeres no heredaban en esa época, sino que va a pasar a Mr. Collins, que es uno de los personajes más hilarantes de la historia y que en el ballet lo retrataron de manera genial. Se robó la película esa parte del ballet. Y tanto como Lizzie Bennet, que rechazó en una primera instancia a Mr. Darcy cuando le pide que se casen, cuando le declara su amor, y estábamos calculando acá cuánta plata tenía, cuánto dinero tenía Mr. Darcy. Tenía en esa época 10.000 libras al año. 10.000 libras al año son el equivalente actual a 20 millones de dólares. Y calculando el patrimonio que él tenía en esa época eran 500 billones. Entonces, la verdad es que rechazar a Mr. Darcy requería mucha integridad, como dices tú, siendo pobre y sabiendo que si no te casabas,
ibas a quedar en la absoluta pobreza, a menos que alguien se apiadara de ti, como fue el mismo caso de Jane Austen, en que fue su hermano millonario el que le salvó la vida y finalmente le regaló una casa donde ella pudo refugiarse y poder retomar la escritura. Porque además cambiar la culpa, porque te quedabas vos a la calle y tu madre y tus hermanas, que es lo que le Mm. recriminan cuando ella rechaza primero a Collins. Bueno, perdón, Carmen, y Lucía, y eso pasó también en la vida real de Jane Austen. Mm. Jane Austen tuvo una petición de mano de un hermano, de una amiga de ella que tenía una linda casa, que tenía muy buena situación económica, y ella, presionada por esta amenaza latente de pobreza, aceptó. Estaban alojando en la casa de esta familia, lo conversó con la almohada y a la mañana siguiente se retractó para ataques de toda la familia, porque fue una vergüenza, se tuvieron que ir inmediatamente esa mañana de la casa. O sea, eso es un hecho real que se refleja en esta novela. ahora ya quiero ir a ese mundo de Austen y de su vida, pero antes quiero ir a Carmen, a hacerte una pregunta. ¿Cómo Ujú. surge la idea? Porque además esto es una novela de muchos silencios y cosas que se escriben y se piensan y que se suponen. ¿Cómo surge la idea de pensar esto en un ballet? El desafío y tus primeros miedos junto con César, con el equipo, César Morales, que es el director del ballet, de decir, bueno, vamos a apostar, porque vos como directora del teatro, ustedes saben que ponen el Lago de los Cisnes, se vende, se llena, todo el mundo contento, se recaudó lo que se invirtió, perfecto. Pero esto es otro tango, es una inversión, ¿cómo fue el camino? ¿Qué te motivaba? ¿Qué les motivaba? ¿Qué les asustaba? ¿Qué dudas? ¿Cómo fue llegando a eso? Eh, Mira, dos cosas. Uno, en lo personal no sobrepienso tanto algunas decisiones. Algunas sí, otras no. Porque si no, es como que uno no termina nunca de encontrar razones para no hacer las cosas. En general, hay más que para hacerlas, sobre todo si es un proyecto nuevo que, como tú bien dices, Lucía, no tiene la historia atrás que tienen otros ballets que tú sabes que se van a llenar fácilmente. Em, a mí en lo personal me pasa que amo los clásicos y de hecho los hacemos frecuentemente, pero necesito en general encontrar una conexión con algo, no sé si puedo decir contemporáneo, pero con algo diverso, con algo distinto, con algo novedoso y de alguna manera también tal vez correr ese riesgo, ¿no? Porque efectivamente uno nunca sabe al final, con toda honestidad, cómo va a ser el proyecto. Todos ponemos lo mejor de nuestro, todos. Buscamos al coreógrafo, empezamos a mirar quién puede contar una historia, porque es muy distinto un ballet abstracto, contemporáneo, sin temática, que saber contar una historia. En general uno sabe que los ingleses tienen, los franceses también de una manera distinta, con otro tipo de historias, ¿no? Pero los ingleses llevan a Shakespeare en la sangre y saben contar muy bien historias. Digamos, y te diría que lo que me detuve un poquitito más fue precisamente en pensar quién podría contar una historia, más que si es tal coreógrafo o tal otro, podía resultar increíble o no. Y también me pareció importante que tuvieran una carrera al menos o que fueran británicos, ¿cierto? Porque es una historia que sucede y nadie mejor que ellos para contar esas historias. Entonces, yo te diría que yo en lo personal creo que en cualquier temporada de ópera, ballet o conciertos es tan importante tener innovación. Porque si no, yo creo que es verdad que está el miedo de cómo se va a vender y cómo va a resultar, que a mí eso era lo que más me preocupaba. Por supuesto me preocupa la venta, pero bueno, eso para eso también están los equipos para empujar, ¿cierto? Pero me preocupaba más el resultado, pero creo que si uno no corre esos riesgos, también menospreciamos al público. El otro día me entrevistaron y decía que siento mucha admiración por el público que ha ido, porque nadie, y yo he estado en todas las funciones, nadie me ha dicho, oye, pero este no era rubio, que en la película era, o sea, como que sentí un respeto enorme porque creo que se entendió que era otra plataforma expresiva, que la comparación, por supuesto, uno siempre puede comparar, pero que no es el objetivo de esto, y creo que ha sido un público que ha viajado con nosotros en este proyecto, y por eso siento que los miedos que todos quienes estamos en gestión tenemos, porque los tenemos y los tenemos todos los días, siento que con moderación
y con sentido común uno los puede correr y Orgullo y Prejuicio, bueno, acá es una historia un poco la génesis, ¿por qué Orgullo y Prejuicio y no otro? Acá es tan popular la película, para algunas personas la serie, el libro también, y tiene personajes tan adorables, incluso Mr. Collins, que efectivamente la Paula recordaba que en esta versión en danza se roba la película, porque hay un bailarín que realmente lo personifica de manera increíble. Son personajes que te llegan al corazón y finalmente lo que todos nosotros proponemos hacer en el escenario es contar historias de distinta índole y emocionar a las personas. Entonces, eso, yo creo que hay la necesidad de nuevos desafíos artísticos, la innovación y no sobrepensar tanto. Yo creo que una vez al año uno puede no pensar tanto para una producción y arriesgarse. Sí, porque además es una línea que han venido teniendo, digo, no es la primera gran producción de un ballet narrativo que hace el Municipal de Santiago, casi que uno por año, no sé, estoy pensando rápidamente, pero pienso en Nijinská, pienso en Calas, y no sé qué me estoy Sí, haciendo. hacemos uno o dos por año. Me comentaba el equipo, me comentaba Kenneth Tindall, el coreógrafo de Ian Kelly, que fue el que hizo la dramaturgia, un hombre que viene de un mundo del cine y del teatro bastante conocido. Lo que pasa es que acá, claro, no tiene la popularidad de otros actores, pero él me decía que está como muy impactado porque hoy día Inglaterra es un mercado muy complejo en el sentido de que, por ejemplo, las grandes compañías, que sabemos cuáles son, Ballet, Birmingham, English National, Northern, nos están encargando, está siendo tan caro encargar, quiero decir, Claro, pedir creación, que no se está haciendo. Entonces él estaba como muy impactado de que acá en Sudamérica estuviéramos, no por el hecho de ser Sudamérica, sino que porque evidentemente Europa uno supone que es el continente con más posibilidades para estas artes, ¿no? Que es de donde viene la danza y el ballet. Pero me decía que estaba muy impactado de que estuviéramos comisionando y yo creo que hay que seguir en esa senda porque pienso que hay que renovar el repertorio en general internacional y poner temas, personajes e historias que valgan la pena en el escenario. porque además también como decís vos, podés tenerlo todo planeado, pero hasta el día del estreno, nadie sabe cómo va a salir eso. No, esa es la Nadie, verdad. Sí, eso no es verdad y uno sabe, ¿no? uno, no sé, ocupa todo tipo de técnica energética, rezo, lo que sea, Nada. como porque en realidad uno no sabe. Y también a veces hay proyectos que son muy buenos, pero que cuesta más que sean masivos. Por ejemplo, nos pasó el primer año con Nijinsky, que era un personaje al que queríamos rendirle tributo, gran coreógrafa, hermana de Nijinsky, tú creo que has hablado también todos los lives que has hecho, Lucía muy apropiadamente y con expertos sobre ella. Entonces, por ejemplo, ese fue un ballet magnífico que nos fascinó a todos, pero que costó mucho más vender, una realidad. Entonces, no lo hace más o menos interesante. Obviamente, Orgullo y Prejuicio tiene un conocimiento diferente, pero es importante, creo yo, tener una voz y hacer de vez en cuando un statement que le dé a una temporada, en este caso de ballet o de danza, un perfil que alguien diga, mira, qué interesante mirar esto que se está haciendo allá. Además, debo decir que el estilo de Kenneth Tindall, que otra cosa que uno no sabe, porque era un coreógrafo que nunca había trabajado con la compañía. Y tal como pasa con los directores de orquesta, hay veces hay fit y a veces no fit. Y no es problema de nadie ni que nadie se peleó, sencillamente no funciona. Pasa muchas veces. Bueno, también estuvo la estrella en esto que Kenneth tuvo una relación con la compañía maravillosa y el lenguaje de él le queda muy bien al tipo de técnica y las posibilidades narrativas y artísticas que la compañía tiene bajo el liderazgo de César Morales. Entonces, creo que todo se alineó y nada, digamos, nada, quiero decir, solo uno le queda agradecer que haya sido así y que tengamos en el repertorio una obra que espero que nos ayude también a traer nuevo público, a renovar el público y a seguir en el camino de ampliar la base de las personas que van, en este caso, al Teatro Municipal de Santiago. Ya vamos a darle el tema de los coreógrafos y eso. Pero te quería Mm. preguntar, Paula, si hubiera que presentarle a alguien que quizás puede ser más joven o que quizás en su vida no se chocó con Jane Austen o con Orgullo y Prejuicio, ¿cómo la presentarías para alguien que nunca la leyó? ¿Quién fue? Lo que vos decías de su familia, un poco a su vida y cómo era ese mundo en el que ella se Ya. desarrolló. Brevemente, Jane Austen nació en 1775 en Steventon, Inglaterra.
en una familia de la gentry, de la burguesía rural, la aristocracia rural de la época, pero en los flecos de esa, de esa aristocracia, o sea, tenían más como el nombre que Qué el lindo. dinero para sustentar ese tipo de clase social. Eh, en su familia eran 8 hermanos, eh, y su padre era un párroco, y su madre tenía más como ancestros aristocráticos. Eh, Vivían en la rectoría, y el papá tenía que desarrollar un montón de otros trabajos para poder sustentar a la familia, hacía clases, tenía alumnos en la casa como una especie de internado. Y ella tuvo la suerte de que su papá era muy moderno y le dio un acceso total a su biblioteca, porque formación formal no tuvo mucha, en esa época no se estilaba, eh, pero eso le hizo ser una ávida lectora y le dio una formación que permitió que ella manifestara sus dotes literarios desde que era muy pequeña, dotes literarios que su papá alentó, que era algo no común en esa época. De hecho, a los 18 años, para su cumpleaños, le regaló un escritorio portátil que es maravilloso, que está exhibido en su casa en Chawton, que se puede ver. ¿Estuviste ahí? Eh, sí, he ido 2 veces, no sé, la primera vez lloré. Claro, obvio. Entonces, bueno, y tenía esta familia que era una familia muy amorosa, muy unida. En esa época, sin televisión, sin cine, sin radio, lo que hacían era leer en las noches en conjunto y muchas veces leer lo que ella iba escribiendo e incluso representar pequeñas obras de teatro que ella escribía. Entonces, tuvo una dinámica familiar muy favorecedora para su talento, algo no común en la época, pero pensando en esto como un hobby, porque en esos tiempos una mujer no podía tener un trabajo, era muy mal visto que alguien tuviera que trabajar para vivir. Los únicos trabajos para mujeres que se permitían eran de institutriz, que era como la persona que estaba venida menos, o servidumbre. El resto de la gente de las mujeres tenían que casarse, era la única manera de subsistencia. Bueno, y en esta familia acogedora ella creció, pero cuando tenía 25 años, su papá jubiló y se tuvo que ir de esta casa maravillosa que a ella le gustaba y se fue a vivir a Bath, que también se muestra en varias de sus novelas. Y el papá murió allá cuando estaban en Bath y ella, su mamá y su hermana quedaron en la absoluta pobreza y tuvieron que empezar a peregrinar de casa en casa, como allegadas de los distintos hermanos. Eh, y aquí pasa un poco lo que se ve en Sensatez y Sentimientos, no sé si han visto esa película, en que hay un hermano millonario que no le entrega el dinero para que pudieran subsistir la viuda y las hijas. Y aquí ella tenía un hermano que se llama Edward Knight, que fue adoptado por una familia millonaria que tenía mucho dinero, pero que se demoró mucho en soltar la billetera. Y recién, el año 1809, les entregó esta casita en Chawton, que es muy parecida al cottage que se ve en Sensatez y Sentimiento. Y ahí ella pudo volver a la escritura, porque todos estos años que estuvo viviendo en Bath y moviéndose de casa en casa, ella no tenía la tranquilidad espiritual, ni el espacio físico, el cuarto propio, como decía Virginia Woolf, para escribir. Así que gracias a esa casita, que como les digo, ese museo maravilloso que se puede visitar, ella retomó estos escritos de juventud, porque esta novela, Orgullo y Prejuicio, estaba como en un borrador que se llamaba Primeras Impresiones, y viviendo en esta casita pudo retomar la escritura y recién publicarlo el año 1813. Como último dato, falleció muy joven, cuando tenía 41 años. Le dio una enfermedad que la tuvo con muchos dolores varios años, y en el año 1817 se fue a Winchester para tratar de tener mejor atención médica, pero falleció ahí. Y por eso es que alcanzó a escribir solo 7 novelas, por estas dificultades en la vida de tener la tranquilidad, y después por esta enfermedad y muerte temprana. Son 7 novelas, 2 novelas inconclusas, algunas obras de juventud menores como Historia de Inglaterra, y las cartas. No es mucho más lo que se puede encontrar, pero todo es bello y vale la pena leerlo.
Qué interesante lo que decís, Paula, pensando que haya gente más joven, que vos decías algo así como que tuvo la suerte de que su padre le permitiera el acceso a la biblioteca. Estoy deseando porque mis hijos se los casi que les pongo el libro todo el tiempo al lado para ver si en una de esas abren un libro. Que claro, que la educación para las mujeres no era peligroso, no era un camino a Yes. tomar. Y que eso era como particularidad, digo, suerte o no, donde te tocaba. Paula, ¿y en ella en vida, en qué momento, a partir de las primeras publicaciones, ya empieza como a tener sus ingresos por eso o esa condición de pobreza y desconocimiento y preocupación por la subsistencia, que es algo que todos lo podemos entender, si no tenemos ni dónde vivir ni de nada, ¿qué me voy a poner a escribir? O bueno, yo qué sé, es más difícil, no es lo mismo. Mira, fue bien complejo eso porque su papá trató cuando era joven de que publicara, pero las editoriales le mandaban de vuelta las novelas. Y luego su hermano, ella también mandaba las novelas a las editoriales y no lo aceptaban. Y finalmente el hermano que vivía en Londres, que era banquero, le ayudó y ya le hizo el contacto con una editorial. Ah, perdón, fue peor aún porque logró vender unas novelas cuando era más joven, pero la editorial le compró los derechos y nunca publicó. Entonces, no lograba hacerse conocida. Y finalmente, a través de este hermano, logró que la publicaran, pero se dio como les decía, en esa época era muy mal visto hacer un trabajo lucrativo para las mujeres. Entonces, su primera novela se publicó como By a Lady, por una dama. No dice quién es. Y su segunda novela dice por la escritora de Sensatez y Sentimiento. No, tampoco dice su nombre. O sea, mientras ella estuvo viva, solo en su tercera novela, cuando escribió Orgullo y Prejuicio, ahora me estoy confundiendo, pero su tercera novela se la dedicó a George IV, que estaba de regente en Inglaterra, no porque ella quisiera hacerlo, sino que porque él le mandó el recado de que le dedicara esta novela. A ella no le gustaba porque Jorge IV tenía muy mala fama en esa época, era vividor, nadie lo quería, pero no le quedó otra alternativa que incluirlo, aparte que era un gancho comercial, porque todo el mundo quería leer las novelas que leía la nobleza. Y ahí alcanzó a obtener cierto dinero, pero eran cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero le dieron igual mucha independencia, se pudo comprar ropa porque le gustaba la ropa, pudo vivir un tiempo en Londres, hacer una vida más mundana, ir a fiestas. Entonces alcanzó un breve periodo de fama, de que sus novelas fueron muy bien vendidas, pero con contratos con las editoriales que tampoco le daban muchas ganancias y podría haber sido, yo creo, muy exitosa, pero se enfermó y murió. Cuando comienza como a levantar, empieza, bueno, se enferma y cae. Cuando, de pasar esta novela al ballet, ¿cómo es el proceso? Carmen estuvo adentro y Paula, vos lo viste. ¿Qué cosas se ven, qué cosas se tomaron de la novela? ¿Qué se eligió contar? Yo no lo pude ver, o sea que no sé absolutamente nada. ¿Qué escenas se dejaron afuera? A vos, Paula, como lectora, ¿qué cosas te gustó ver, reconocer de lo que se eligió? Recién hablabas de Collins, que es Mr. Collins, que se roba. Además, creo que me escribiste vos y vale, Mr. Collins se roba el personaje, el protagonismo. Primero que nada, ¿qué personajes son como los principales del ballet? ¿Y quiénes son? Porque además quizás hay gente que nunca leyó el libro ni vio la película. Si nos quieren presentar quién es Elizabeth Bennet, quién es Mr. Darcy, que hemos hablado de ellos, quién es Mr. Collins y los que aparezcan como protagónicos. Bueno, Lizzie Bennett, obviamente con Darcy, las parejas que son como evidentes también, al menos en el film, ¿no? Como, que me imagino que es más masivo que la serie todavía. Están los Bingley, ¿no? Mr. Bingley y la hermana de Lizzie, que se me olvida el nombre, la Paula a lo mejor ahí Jane, se acuerda. Jane. Jane, después Mr. Collins y la amiga de Charlotte, Lizzie.
sí, Charlotte. Y los que yo creo que tienen, digamos, en mi opinión también tienen un protagónico, pero creo que visualmente en el ballet son muy potentes la pareja de Wickham con Lidia, con la hermana de Lizzie, que son quienes desatan un poco finalmente, quienes desatan y desatan todos los malos entendidos y todos los problemas que ha habido y que finalmente redunda en que Lizzie con Mr. Darcy finalmente logran encontrarse, ¿no? Entonces, esos son los personajes que más en el ballet que uno más ve. Por supuesto, están todas las hermanas, está la mamá de ella, que es un personaje que yo adoro, porque creo que nos representan tantas cosas la mamá, pese a estar en el siglo XXI y todo, pero creo que nos representa mucho. Entonces, es como un poco un recorrido. Yo te diría que lo más notable, creo yo, de la producción, a mi juicio, es la manera en cómo el equipo artístico encontró para relatar una historia que no es fácil porque tiene muchos personajes, enredo. Entonces, ellos optaron por tener dos planos narrativos, también físicos, ¿no? La escenografía contempla una especie de plataforma atrás. Esto no es spoiler, porque si no, no puedo explicar. Y adelante el escenario ¿Querés que normal. muestre una foto, Carmen? ¿Las que me compartiste? Sí, pues, Mira, muestra lo que tú quieras, no hay a ningún ver, problema. para hacernos una idea también visual comparten las fotos aquí de lo que es la producción del Ballet de Santiago. Espera Eh, ay, no, espera Ahí. que me fui para la Bueno, derecha. ahí están en el baile, ese es un momento donde es el baile donde ellos primero se conectan y se contactan. Bueno, y hay muchos otros momentos, entonces, la presencia, que ahí la Paula a lo mejor nos puede ilustrar más sobre la importancia de lo epistolar en la época, ¿no? Pero la carta como elemento es de alguna manera lo que va siendo el hilo conductor de toda esta historia para que todos puedan ir entendiendo, porque se entiende. Lo que yo también encuentro bien notable es que uno puede ir sin haber leído la novela y de veras poder entenderlo sin ningún problema. Entonces, ese trabajo de qué poner en el escenario y cómo ponerlo es un trabajo que hizo el equipo, el coreógrafo Kenneth Tindall e Ian Kelly. Nosotros en las reuniones iniciales yo solo les comenté que aquí era una novela y una autora apreciada, conocida, y que mi único requerimiento era que respetaran ese universo, ¿no? Por supuesto, puede ser un poquito más contemporáneo, no hay problema, pero que no fuera esos afanes a veces que hay de vamos a reescribir de nuevo toda esta novela, toda esta historia, porque si no mejoras otra, no es esta, ¿no? Que es lo que era importante. Y ellos encontraron esa manera de relatar y también creo, y lo quiero compartir acá porque me parece que fue algo que fue muy interesante, antes de comenzar la coreografía en cada sesión donde estaban trabajando con la compañía, lo primero que hacían, Ian Kelly hablaba desde el punto de vista más actoral, de contexto, y les dio muchas herramientas respecto de cada uno de los personajes que cada uno de los bailarines tenía que construir. Entonces no es que entraran al movimiento, sino que entraban primero al contenido, a la actuación, y después de eso el coreógrafo Tyndall empezaba a trabajar el lenguaje porque de alguna manera esa coreografía también lo que hacía era reflejar todo eso de lo que habían hablado, ¿cierto? No eran palabras, pero eran movimientos. Y yo creo que esa combinación fue muy virtuosa para los bailarines, las generaciones jóvenes, como bien decías tú, Lucía, no necesariamente conocen o admiran tanto a Jane Austen, ahora es tan distinto, ¿no? A como era antes, por lo tanto, lo que uno cree que todo el mundo conoce o Claro, sabe, no uno piensa, necesariamente es sí, todos lo así. conocen. No, digo, no puedo decirlo, pero sospecho por alumnos que tengo que no estén como tan al tanto. Y eso me Así es. decían, que los sentaban, que les conversaban, que como que iniciaban desde ese proceso, que a veces no, es como, bueno, vamos derecho a los bifes, derecho al movimiento, Sí. y después nadie termina sabiendo bien quién es. Y eso después como espectador y como obra en general, se nota. O sea, sí, y se nota y yo creo que los ingleses saben cómo hacerlo y como tienen el teatro tan incorporado porque uno lo ve de distintas maneras, también en la danza, en compañías allá. Creo que entienden la necesidad de contar realmente una historia, no de hacer caricaturas de personajes, sino que realmente contar una historia. Yo creo que en ese sentido ellos encontraron esta metodología que probablemente apliquen otros coreógrafos también, a nosotros no nos había tocado, otros probablemente no lo hagan, pero en este caso ayudó mucho a cada bailarín y bailarina para poder construir cada uno su personaje. Paula, ¿vos cómo ves esos personajes, esos que se eligieron? Sí, a mí me impactó lo bien construidos que estaban, porque tú los veías aparecer en el escenario
y no necesitaba ser fanática como soy yo, bastaba con haber visto la película para identificar inmediatamente, ah, mira, esta es Lizzie, ah, Jane, Lidia, porque las actitudes corporales que tenía, la manera de moverse en el escenario eran muy claras en relación a cómo están descritos los personajes en la novela. Lizzie es como alegre, Jane es como más recatada, Lidia es con Kitty, que son las dos hermanas menores, que más o menos para que se hagan una idea, Lidia tenía 15 años en la historia, Lizzie tenía como 22, eran niñas muy jóvenes. Muy Eh, jóvenes, pero la madre preocupada porque no se casaba ninguna de las cinco hijas, lo que decía Carmen, una también preocupada por las hijas. Hoy quizás te preocupás porque si ninguna estudia en aquel, porque es lo que le va a dar el futuro. Acá le mostraba esta imagen de la madre con las cinco hijas que me parece sí. maravillosa, con el tema también de las cartas. Y bueno, y que la chica era toda burbujeante, toda chispeante, y es la problemática y es la luz de los ojos de la mamá. Sí, porque yo creo que la mamá era igual que ella cuando tenía su edad. Le gustaban los soldados, le gustaban los regimientos, las fiestas, muy bella. De hecho, el papá, lo que se dice en la novela, en el ballet eso no se aprecia, pero en la novela se dice que fue un error de juventud, le gustó esta mujer que era tan bonita y cometió un error al casarse con ella porque no era muy inteligente. Y él admiraba mucho la inteligencia, por eso que le gusta tanto Lizzie, que es su hija favorita, porque es la más inteligente de todas. No es la más linda es Jane, que Mm. Jane era como la belleza de la familia y eso era lo más valorado en esa época. Entonces, cuando llega este millonario al pueblo, que es Mr. Bingley, que arrienda esta casa cerca de la casa de esta familia Bennet, todos dicen ya, Jane, ella se va a llevar Ese este premio. premio gordo. Una pregunta, Eh, Jane Austen, ¿era linda? ¿Era fea? ¿La criticaban por fea? Porque eso está también en la novela. Yo creo que ella era como era Lizzie, no era linda, pero era atractiva por su agudeza y por su humor. Pero por las descripciones que hay de los familiares de Jane, no era una mujer tan bonita, tenía el pelo oscuro, tenía nariz aguileña, que en esa época ese era un rasgo como de elegancia, de como carácter aristocrático, pero nunca la describieron como una belleza. Que en ese tiempo no ser linda te hacía descender mucha escala en el mercado del matrimonio. En cambio, su hermana Cassandra era más bonita. Y, y Mr. Mr. Darcy, ¿no? Que es tan difícil de describir, me imagino, porque es tan complejo. Porque además uno va cambiando la percepción que tienen. ¿Cómo lo llevan a la cena? Bueno, mira, a mí ¿sabes qué? Me recordó mucho el personaje de Onegin, Onegin, en pensaba en alguna eso. Es parte. un Onegin. Porque, sí, porque, bueno, casi toda la obra, ¿no? Y en el ballet se nota mucho la diferencia al final, pero tenía esa cosa un poco interna, muy contenida, donde es difícil de interpretar, ¿ah? Porque, claro, cuando tienes un personaje lleno de colores y expresividades, tienes muchos recursos para poder transmitir lo que tú quieres transmitir, pero cuando tienes un personaje que es de esa complejidad y que tiene mucho que decir también, pero de otra manera, en la danza, donde tienes un escenario y tienes que, como artista, que llegar a 1.400, 1.500 personas, no es tan fácil. Yo creo que evidentemente lo que hablábamos antes, ahí el trabajo que se hizo con Ian Kelly fue muy importante. Ahí está nuestro bailarín Christopher Montenegro, que además se parece, bueno, se Sí. parece mucho, qué sé yo, es alto, como que calza perfecto en el prototipo que uno tiene en la cabeza de Darcy. De hecho, cuando el coreógrafo Kenneth Tyndall llegó y lo vio en clase, porque los coreógrafos, para poder castear sus producciones, lo que hacen es llegar un poquitito antes y van viendo clases y ensayos, si es que los hay, de otra cosa, para ir viendo cómo se mueven los bailarines, qué capacidad tiene. Él también llegó y alcanzó a ver las dos últimas funciones de La Cenicienta, que fue ese otro estreno que tuvimos del coreógrafo Monaghan, Lachlan Monaghan, y ahí él lo vio y claro, tiene un physique du rôle tan potente que dijo él es Mr. Darcy inmediatamente. Entonces, bueno, y Christopher es un estupendo bailarín y es muy buen partner, maneja muy bien a las mujeres y en este tipo de ballet también, eso, los pas de deux, cuando bailan juntos, ¿no? El hombre y la mujer, es muy relevante. Aquí Así tengo, ¿qué que, se parece?
¿no? Y las patillas acá, que se Sí, ríe porque, en fin, aquí. Ahí hacemos el sí. dueto. Sí, y él ha trabajado mucho para ir encontrando precisamente los matices de cada una de las escenas, de su interpretación. Él está casi todo el tiempo en escena y creo que ha sido un trabajo además artístico que a él lo ha hecho crecer mucho y eso también me da mucha alegría. Bueno, y Emanuel Vázquez también, que es el otro bailarín, lo había olvidado decir, que encarna a Mr. Darcy y bueno, también de muy buena manera, un bailarín, un primer bailarín argentino, Lucía, que tú conoces bien, que está acá hace mucho tiempo y bueno, un estupendo también artista de la compañía. Tienen muy buenos bailarines la compañía de Santiago. Muy buenos, o sea que tienen para elegir, no es que hay, estás rajando. Tienen un gran repertorio para elegir. Eh, ¿Hay algo de lo que tenemos en el, o qué escenas eligen tomar, o hubo alguna escena que, ay, esta la sacamos, ¿qué hacemos con esto? Porque me imagino que todo no entra. ¿Cómo fueron esas conversaciones? ¿Eso la trajeron el dramaturgo y el coreógrafo? ¿Las conversaron con ustedes? ¿Cómo fue? Mira, los equipos artísticos siempre tienen una fecha de entrega de proyecto, al menos acá en el teatro, que eso significa que tú lo encargas, tienes conversaciones con ellos y llegado a un cierto punto, ellos tienen que mostrar lo que quieren hacer y después, por supuesto, hacer una entrega a los talleres, por ejemplo, de escenografía y de vestuario ya súper concreta y específica para que los talleres empiecen a producir, porque Orgullo y Prejuicio se está produciendo desde el año pasado, porque las telas la Louise Flanagan, que fue la diseñadora, tenía una gran claridad respecto a lo que ella necesitaba. Tuvimos que traer telas de Japón. En fin, como que todo empieza a hacerse bastante, no todo Claro, está listo un no año es antes. que se hizo entre uno en que Claro, Cenicienta y esto, no, no. exacto. Entonces, cuando ellos presentan este proyecto, tú ahí vas viendo la propuesta que están haciendo de vestuario, cómo están pensando los personajes, la escenografía, en fin, es el minuto ahí de hacer las correcciones. Pese a que la verdad es que cuando realmente tú ves lo que están proponiendo es cuando ya están en el escenario. O sea, incluso en la sala de ensayo, aunque hagan toda la hora completa sin el ambiente, sin el vestuario, sin los decorados, es más difícil poder entender. Y acá en esta producción, además, la iluminación juega un rol clave, porque esto que las cartas van y vienen están unidos por momentos lumínicos que te hacen entender que la carta que salió de este lado llegó al otro lado y que entonces también ahí hay un trabajo de iluminación muy preciso que forma parte del total. Entonces, cuando hablamos, yo les pedí lo que ya les comenté y finalmente ellos llegan a la sala y comienzan a trabajar y ahí uno empieza a ver un poco cómo van avanzando en esta construcción de esta obra. Y bueno, y los bailarines, ahí uno va escuchando cómo comentan y ahí uno le va tomando un poquito la temperatura a cómo se está desarrollando una producción nueva como esta. Y en ese proyecto ¿Era la también viene pregunta el o me fui libreto. por la rama? Esa era la pregunta, Sí, ¿no? sí, ¿O me no. fui? Y en ese proyecto también viene el libreto. Bueno, Sí, en este caso sí, hay veces que sí, hay veces que no. Ellos mandaron 3 veces el libreto, donde describen cómo ellos están viendo a cada uno de los personajes, algunas escenas. Después ellos van haciendo ajustes también en el escenario, pero en este caso no nos tocó, saca esta escena. No, ellos traían la verdad que todo muy encadenado y si tú vieras, y la Paula, Valeria Harris también, que es público, amiga querida, que también fue, te pueden decir que está todo súper encadenado. Entonces no es una hora que tú pudieras haber dicho ya, o sea, que está muy largo, saquémoslo. De hecho, cada acto dura 45 minutos cronometrado y ellos querían que así fuera. Entonces, lo que yo veo atrás de este equipo artístico y que también es interesante para mí, porque uno va conociendo las distintas maneras de trabajar, es que tenían una gran claridad desde el principio de qué era lo que ellos querían poner en escena y por lo menos acá en el ballet la escena de cuando Lidia huye con Wickham tiene es una de mis escenas dinámicamente favoritas y tiene un protagonismo que, por ejemplo, en la película no tiene, que uno no ve. Esa escena uno no la ve, uno la supone. Y acá le da un toque distinto y le pone una notita un poquito más negra, no negra, pero bueno, un poquito más cante. densa, más Más fuerte. Bridgerton. Exactamente lo que contrasta con todo el resto y contrasta con Bingley y con Jane y su amor ahí precioso. Entonces, así fue más o menos como se trabajó en este caso para poder definir lo que finalmente llegó al escenario. Paula, ¿y ese mundo de la Inglaterra, de Jane Austen, y con lo que justo hablaba Carmen, ¿cómo era?
el tema de la comunicación, las cartas, bueno, vos mencionabas un poco la importancia de los bailes, que era como la única, no existía el chat, ni te mando un corazoncito a ver si responde, te likeo un posteo, no, no. ¿Cómo era ese mundo de esa Inglaterra que ella tan bien describe? Para también ver después lo que significa que tu hermana huya, lo que era la mancha para la familia, de que una cometiera el error un día a todas, y cómo era un poco esa Europa que quizás muchos no la conocen y quizás para gente más joven es más lejana todavía. Bueno, estamos hablando de Jane Austen vivió de 1775 a 1817. La novela fue publicada en 1813 y es más o menos la misma época, es la época de las guerras napoleónicas. En Inglaterra en esa época, en esta vida rural, la única forma de comunicación era vía carta y se escribían numerosas cartas. O sea, uno dedicaba una parte del día a escribir cartas y a responder cartas. Era como uno ve el correo o manda los Con lo que WhatsApp, me cuesta era. responder los mails, pero toda la gente que le debo mails, pensar en Jane Austen, escribirlas, mandarlas, no tendría comunicación. Sí, ¿no? Y bueno, y dato jugoso, que en el caso de Jenny ella era una prolífica escritora de cartas. Yo tengo un libro así de gordo que son las cartas que se conservaron y esas son las que quedaron luego de la purga que hizo Cassandra cuando ella tenía cierta edad, tenía guardadas las cartas de su hermana, pero cuando ya se dio en riesgo de morir, quemó muchas de las cartas que podían contener alguna información que fuera ofensiva para familiares, porque Jane era muy irónica, entonces me imagino que deben haber sido unos pelambres más o menos jugosos, entonces ella hizo esta purga y quedaron las cartas como más ordenadas, más publicables. Incluso de Bueno, pero WhatsApp, limpiar los chats cuando uno ve que hay chats comprometedores sería como lo mismo en aquel sería lo momento. mismo, sería lo mismo. Y bueno, y además que tenían información privada de ella de cuando estuvo enamorada, entonces también todo eso lo purgó. Quedó como lo más, un poco lo más fome, pero también, aunque no son no tienen información tan sensible, pero igual son interesantes de leer. Y respecto de los bailes, es súper importante y cómo se mostró en el ballet también. En la época de Jane Austen el contacto entre hombres y mujeres era muy limitado. Tú no podías estar con un hombre sin una chaperona, alguien al lado que estuviera como acompañándote. Y el contacto físico prácticamente no existía entre hombres y mujeres. Y la única instancia donde los hombres y mujeres que no eran matrimonio podían tocarse era en los bailes. Entonces, esto era un acontecimiento, por eso que cuando llega Bingley al pueblo, lo único que quieren es que haya un baile. Y, y no solo era ir a bailar como uno va ahora, que va y se mueve como puede, no, ahí había que tomar clases de danza, porque eran danzas Había determinadas. coreografía, Sí, claro, era coreografías coreografía. en grupo, con pasos, y se juzgaba mucho como un buen candidato a casarse, tanto a los hombres como a las mujeres, si era buen bailarín. Yo soy pésima bailando, decía en esa época me hubiera ido pésimo, porque realmente, y bueno, y hay un documental que les recomiendo ver que está en YouTube, que es del año 2013, que se llama Pride and Prejudice Having a Ball, en que una historiadora que se llama Amanda Wicken y Alistair Sooke recrearon un baile en el año 1813, que fue el año de publicación de Orgullo y Prejuicio, y lo más lindo es que lo hicieron en la casa del hermano de Jane Austen, que es la mansión que está cerca del cottage donde vivía Jane Austen. Hicieron todo, recrearon el vestuario, la comida, eran 63 platos distintos, porque en esa época cuando tú tenías un baile, se ponía toda la comida salada en la mesa de una vez, y después todo lo dulce, y prendieron 300 velas, que era lo que se estimaba que en esa época se necesitaba para iluminar una casa en una fiesta como esta. Eh, y en el documental se ve cómo los mismos bailarines que fueron entrenados por un coreógrafo profesional que sabía de los bailes de esta época,
se siente como esa tensión un poco sexual en el ambiente de hombres y mujeres que se están mostrando como pavos reales ahí en este proceso de conquista. Y en el ballet recrearon dos bailes, que son dos de los tres bailes que aparecen en la novela. Uno, el de Meriton, que se hizo como en la municipalidad de Meriton, que era un salón público, y que era un baile al que podían asistir todas las personas, pobres, ricos, estaban todos mezclados. Por eso cuando llega Mr. Darcy y Mr. Bingley a esta fiesta, están tan estirados como mirando hoy qué hacemos acá en este lugar. Y después ya Mr. Bingley hace su baile en su mansión, que ya es un privado, y que ahí ya se refina más un poco los asistentes, y cambia el vestuario. En el primer baile es mucho más sencillo, en el segundo ya sacan sus mejores galas. Entonces, fue muy hábil la adaptación que hicieron del ballet para mostrar esa realidad que era tan importante en ese tiempo. Interesante, porque esas cosas quizás es lo que siempre digo, sin saber muchas de estas cosas, uno las pasa completamente por desapercibidas. ¿Qué momentos fueron sus momentos favoritos del ballet? Una vez ya visto, de las dos, les pregunto, ¿qué momentos sienten que... acá leo una cosa mientras que lo piensan. Acá leo un comentario que dice Genaro, que dice, los hermanos marinos de Jane sirvieron en el bando británico durante las guerras napoleónicas. También el novio de Cassandra murió en estas guerras y el esposo de su prima fue guillotinado en la Revolución Francesa. O lo que siempre decimos, siempre poner como en contexto, mientras que esto sucedía, que estaba pasando. Que hay tanto en las novelas de Jane Austen y especialmente en Orgullo y Prejuicio, la presencia de regimientos es muy importante y es algo que ocurría en la Inglaterra de la época, porque como estaban en guerra con Napoleón, temían una invasión y además tenían que hacer entrenamiento, entonces había muchos regimientos instalados cerca de las localidades donde vivía la gente habitualmente. Y en un pueblo que era un pueblo chico, que no pasaba nada, que llegara un regimiento a instalarse, era así como, fantástico, diversión asegurada para las jovencitas y los jóvenes del lugar. Y ella no menciona nunca, en Orgullo y Prejuicio no aparecen las guerras napoleónicas, no aparece Napoleón, ¿no? No, aparece solo los Los regimientos. regimientos que aparecen y que se enloquecen, vienen, vamos a comprar cintas, todas estas cosas, pero Y eso no. se lo critica mucho a Jane Austen porque dicen que era frívola, que no abordaba temas históricos, pero la verdad es que esa era la vida que ella conocía. Ella vivía en un pueblo y pese a que no contó como los grandes hechos históricos, sí contó esa historia mínima, esa historia cotidiana. Que era parte de todos los días y lo hizo de manera magistral porque en ese tiempo, cuando ella escribió, lo que estaba de moda era lo gótico, lo fantástico, novelas que te hicieran desmayarte del miedo, porque aparecía este villano que te Vamos con el secuestraba. romanticismo, ¿no? El surgimiento Sí. del mundo que va a dar lugar a Gisela, a la Sílfida después, tipo en esas cuestiones En cambio, fantasmagóricas. ella lo que hace es ser absolutamente realista, irónica, poner elementos de humor, describir muy bien psicológicamente a los personajes, que era algo absolutamente moderno para la época. Y que como en Entonces, el es caso una de, crítica Y que como en el caso de hijustificada. Nijinsky volviendo, son como la mirada de una mujer de su momento, de lo cómo Nijinsky había una boda, por ejemplo, de cómo ella ve la vida. Y esta pregunta, Paula, ¿cómo fue recibida esa obra en ese momento? Porque es una gran crítica a la sociedad. ¿Fue percibida así o fue visto como algo frívolo? Porque uno la mira y yo decía, Eh, qué increíble que esto lo haya escrito una mujer en 1813, porque es como... Hay algunas críticas de la época que dicen que no puede haberlo escrito una mujer, que era demasiado inteligente como estaba escrito para que hubiera sido una mujer. Y tuvo muy buena acogida tanto en hombres como mujeres. Las novelas se vendieron mucho. Hay gente, por ejemplo, como Walter Scott, que la adoraba y escribió muy buenos comentarios de ella, pero también tuvo críticas negativas porque lo consideraban muy mundano, muy banal, eh, como irrelevante. Pero el tiempo le dio la razón. Un dato importante es que luego de que ella murió, se publicaron algunas novelas de manera póstuma,
que no habían alcanzado a publicarse estando ella viva, como Persuasión, por ejemplo, o No Stanger, no, Lady Susan, esa también fue póstuma, pero después como que pasó de moda y desapareció un poco del radar. Y a fines del 19 como que tuvo un revival a raíz de una biografía que publicó un sobrino, y ahí empezó a publicarse de nuevo y salieron ediciones ilustradas típicas como de la época victoriana, y con eso se hizo más masiva. Pero tuvo unos años también ahí como de desaparición. Carmen, ¿tenés alguna escena que la recuerdes, que sientas que te tocó cuando la viste así? Sí, bueno, me encanta todo, pero creo que la escena inicial, hay una escena inicial, no la primera, pero sí la segunda, donde las hermanas y la mamá reciben la carta tanto de que llega Bingley y Darcy a la mansión y de visita a su lugar, y cuando ven después que vienen, lo que hablaba Paula antes, esta visita de las tropas, que es siempre importante, y como está hecho, que corresponde la foto a la que tú pusiste, Lucía, al principio, de la mamá con las hermanas, ahí están mirando, difícil explicarlo, por delante va No, pasando todo, en fin, esa me encanta y encuentro una genialidad, exacto, esa es, cuando van leyendo la carta y ya se enteran que van a suceder estos dos acontecimientos. Y me encanta la escena de Wickham con Lidia, que es difícil explicarla, pero es cuando ellos huyen, Darcy los busca para poder solucionar y propiciar que se casen, ¿cierto? Y terminar con el escándalo que se ha armado con eso, que está solucionado fantásticamente. No puedo explicarlo demasiado, pero bueno, pero aparecen, desaparecen, Darcy aparece, desaparece. Me parece muy bien logrado y creo que le da una tensión que hace muy interesante todo. Y también, por supuesto, la escena final, en tono de spoiler, porque bueno, no sabemos el final, ya eso. lo vieron y los que no lo han visto, pero el beso tan esperado al final, de una gran sencillez, ese momento, y con eso se cierra el ballet y me parece que es fantástico, romántico, real, me gusta mucho. Paula, ¿vos te Sí, quedaste con alguna escena así que te tocara el corazón? Yo digo, a veces hay escenas que los acompañan después, hasta que escuchas la música y el cuerpo lo siente. Me gustó mucho la escena cuando Lizzie visita Pemberley, que es la mansión de Mr. Darcy, que es una mansión increíble, que ella ya lo había rechazado la petición de matrimonio y cuando llega Tienes ahí dice, razón. En realidad parece que me equivoqué". Y en el libro lo que se muestra es una galería de pinturas familiares y hay en un pequeño mueblecito una miniatura del rostro de Mr. Darcy, que ella reconoce inmediatamente y lo conversa con el ama de llaves de Mr. Darcy. Y en la película del año 2005 cambiaron esto, hicieron una escultura de mármol del actor el Matthew, ¿cómo se llama? Matthew, No sé cómo se que llama. tiene un apellido escocés muy difícil, McFadden, algo así. McFadden, McFadden. McFadden. Lo cambiaron y no fue una pintura, sino que fue una escultura de mármol. Entonces, para las fans de Mr. Darcy de esa versión, esa escultura de mármol la han hecho hasta como en Etsy, tú la puedes comprar para ponerla en tu biblioteca. Está disponible en Chile. La Valeria me mandó hace poco un link, pero yo le decía, necesito la de Colin Firth, no la de Matthew. Y bueno, y en el ballet hicieron esta escena que era bello el escenario se veía en ese momento porque los bailarines estaban personificados como si fueran esculturas de mármol. Y Mr. Darcy tiene un traje que es marmoleado, es que lo encontré muy como novedoso, inteligente, lo encontré genial. Y tiene una rosa roja acá que contrasta absolutamente con el color como blanco del mármol. Y esto claramente fue un guiño a la película del 2005 y también hubo un guiño a la serie del año 95, que tiene una escena que es mítica, que no está en la novela, que es cuando Mr. Darcy se da el chapuzón en el lago antes de llegar a Pemberley, justo antes de encontrarse con Lizzie. Y usa una camisa blanca, que es como, está expuesta en la casa de Bath, que es como dedicada a Jane Austen, así es como la camisa blanca de Colin Firth, de Mr. Darcy. Y al final del ballet, cuando ellos se encuentran, no había ningún motivo para que saliera con esa camisa blanca, pero se la pusieron igual porque tenía que salir la camisa blanca en el ballet.
Y yo estuve conversando con Ian Kelly, con el dramaturgo, y me dijo que lo hizo ex profeso porque no podía dejar de incluir ese look en la adaptación. Entonces, me gustó esto que hicieran guiños como a los distintos fans, porque es como un culto el que hay con esta película y con los personajes. Y creo que también muestra cómo las obras también se construyen nada es al azar, que hay, o por lo menos en muchos coreógrafos y coreógrafos de peso, viene del Northern Ballet, y de como ha dicho Carmen todo el tiempo, de Inglaterra, en Inglaterra el tema de cómo se cuenta y cuidar los detalles, pensemos, yo qué sé, de Macmillan, Ashton, todo tiene un sentido, como acá lleva también eso. Una cosa, Carmen, que no te pregunté, que es el tema de la música, ¿no? Porque el ballet, hablamos de la coreografía, hablamos de la dramaturgia, hablas de los vestuarios, bueno, la música, porque también es un elemento fundamental. Porque más hubieron ideas y otros y cambios por ahí, ¿no? ¿Cómo fue ese caminito? Sí, mira, Un paréntesis, Ceci, preguntas por el documental, cuando yo se le pido a Paula después el link, cuando lleguemos al link y cuando mande la grabación, mando el link del documental, ¿está? Así por ahí se los mandamos tranquilos. Entonces no es la música. Sí, la música. Mira, este proyecto en realidad debió ver la luz hace 3 años atrás. Empezamos a trabajar en él y lo comento porque efectivamente nuestra idea original era haber utilizado la música de la película del 2005, ¿cierto? Es Además la una película favorita interpretaban. tuya, ¿no, Carmen? Vos las has visto Es mil que me veces. encanta, además me encanta Jean-Yves Thibaudet, que es el pianista que la interpreta, que viene ahora también al teatro a presentarse. Entonces, en fin, logramos tomar contacto con Universal, o sea, los derechos, la persona que había hecho toda esa banda sonora, nos contactamos con él, dijo, ningún problema, úsenla, pero los derechos ya no son míos, sino que son de Universal. Y hablamos con Universal Chile después de mucho esfuerzo, nos dijeron, sí, pueden usarla, pero nunca logramos que nos mandaran de la casa matriz de Universal, un permiso realmente escrito, porque, o sea, que me diga alguien acá si úsenla nomás, no, legalmente hoy día es un tema muy complejo. Entonces, ahí nos atrasamos un año, porque como que insistimos, y después dijimos con Ian Kelly y con Kenneth, dijimos ya, como comisionemos una música. Y Entonces, bueno, déjame después nos hacer un atrasamos otro paréntesis año. acá, Carmen. Carmen es una ¿Cómo? mujer insistente. Es la Ah, sí. primera, y acá pongo un ejemplo. Carmen logró que por primera vez en la historia de la Ópera de París, fundada en 1661, lograra una alianza con una escuela, y fue con Chile, porque insistió. Así que no conozco la historia detrás de Universal, pero sí la de atrás de la escuela, y sospecho que ha sido tenaz. Pero Sí, bueno, pero fíjate que la insistencia, sí, te agradezco el piropo a eso, pero a veces uno tiene que no seguir insistiendo porque es tosudez también, ¿no? A tal. veces. Entonces ahí decidimos comisionar, después nos atrasamos otro año porque Kenneth no tenía el periodo disponible para hacerlo, lo que necesitábamos, como, bueno, y finalmente llegó ahora, tuvo que ser así, uno lo entiende después, y Frank Moon había trabajado con nosotros cuando comisionamos el ballet Calas la Divina, Lucía, que creo que tuviste, no me acuerdo bien, No, pero yo que estuve con no, no Anabel, vi. pero no vi De la Anabel obra. López Ochoa, claro, y ahí hizo un trabajo para mi gusto fantástico, distinto a este porque hizo mucha intervención sonora, acá las cantantes de ópera obviamente tenían que estar presentes, en fin, y él fue a quien le comisionamos entonces este trabajo musical, que no es que toda la música sea original, creada ahora, sino que hay obras que existen de diferentes compositores que son empalmadas con otras creaciones de él, en fin, funciona muy bien, la verdad que es un gran como mix, pero creo que funciona bien. El único consejo que me permití darle, porque bueno, una vez cuando uno ya entrega la idea, los artistas tienen que tener su espacio creativo, era que en Chile actualmente por lo menos hay mucha sensibilidad en el público de ballet y danza a la música. Entonces, tener una música que te llegue al corazón, que te haga sentido, que conozcas, que no conozcas, puede realmente hacer una diferencia respecto de cómo se aprecia lo que tú estás poniendo en el escenario. Entonces, esa fue la única orientación. No significa que no pueda, de hecho, el comienzo del ballet tiene bastantes guiños, diría yo, a Prokofiev y a Stravinsky, de hecho, pero no es todo el ballet en una sola nota, sino que al contrario, creo que él logró que cada momento musical tuviera relación con la historia. Los que tienen que ser románticos son profundamente románticos, de hecho termina con una partitura de Edward Elgar, y cuando no, él se permitía licencias con sonoridades un poco distintas. Creo que la combinación funcionó muy bien y así es como se llegó a este conjunto que hace que tenga este ballet su propia banda musical, ¿no?
su propia Y música. es interesante eso de la música, porque cuántas veces escuchamos una música y ya la música, yo siempre digo que el cuerpo tiene memoria y escuchaste la partitura de, no sé, ahora que venimos de la Dama de las Camelias de Chopin, y ya viajás ahí y el cuerpo es como, viajás con, no sé, con 30 segundos de música, si te llega, si no, te Sí, la yo creo olvidás. que Frank Moon tiene los compositores todos muy valiosos. Creo sí que en el caso del ballet, Frank tiene la capacidad de estar bastante al servicio de la historia. Porque cuando empiezan los pequeños gustitos de yo quiero hacer esto, y porque en el ballet, bueno, la ópera también pasa de otra manera más complicada todavía, pero en el fondo no es solo la creación en sí misma que tiene un valor, sino que es la creación al servicio de contar una historia y de darle también a los artistas, en este caso a los bailarines, inspiración. Entonces no es un asunto de solo composición que los músicos adoran y les encantan. No tiene que ver con eso, tiene que ver, y creo que Frank tiene esa flexibilidad y esa humildad para entender que su creación está en contacto y debe estarlo con una creación, en este caso coreográfica, y para contar una historia. Que no es menor. Para terminar, porque quiero dejar unos minutitos para que la gente también les pueda hacer preguntas a ustedes, quería preguntarles a las dos, ¿qué sigue, qué no, qué sigue teniendo para decir hoy Orgullo y Prejuicio en 2026? ¿Qué cosas de esta historia hoy uno las ve y todavía sigue conectando, así como del ballet, o de la historia, o de la novela? Mira, para mí que el amor es posible y que la dignidad respecto de uno mismo es importante. Yo creo que la consecuencia, ¿no? El respetar lo que tú sientes y piensas realmente. Para mí es lo mayor, digamos, entre otras cosas. Paula. Bueno, como dice el título de la novela Orgullo y Prejuicio, Mm. creo que una de las grandes lecciones que deja esta novela es que uno no se debe dejar llevar por los prejuicios, por las primeras impresiones, y que tiene que darle una oportunidad a las personas de demostrarse tal cual son, lo valiosos que pueden ser o también lo poco valiosas que pueden ser, porque aquí se ven las dos caras de la moneda con Mr. Darcy y Mr. Wickham. Entonces, yo creo que eso es una lección que perdura hasta hoy y que va a perdurar hasta siempre. La inteligencia más que, que dejarse llevar por un impulso inicial. Y más en tiempos de hoy donde todo parece ser más apariencia y donde tanto juzgamos por algo y todo eso queda como por fuera. Ojalá que se haga en Argentina. Amo Jane Austen, pone acá Fer. Bueno, yo hoy escribía de mañana un mail que hay una expresión que yo amo de Chile, que es las secas, que eso no la conocía, y estoy honradísima de tener esta charla con estas dos secas, cada una en su métier, con Carmen y con Paula. Quería dejar unos minutos si alguien quiere hacerle alguna pregunta que pueda ir sobre alguno de los mundos, sobre los dos, conocer sus opiniones. Siempre decimos que lo rico de estos encuentros es el mano a mano. Tiene la opción de levantar la mano. Vieron que había una opción de reaccionar y si no, bueno, se desmutean o escriben en el chat. Tengo a Eva y sigue Pato. Adelante, Eva. Sí, buen día. Yo lo que quería era más que nada felicitarlas o felicitar al grupo por justamente una renovación, porque quienes somos grandes, como en mi caso que tengo más de 80 años y que he sido una permanente asistente de Colón con mis padres, la renovación es necesaria, porque si no es una, o sea, lo que se repite del ballet o de la ópera, no es en sí un calco efectivo porque cada grupo tiene sus características propias. Pero de cualquier manera esto me parece muy importante, porque aparte la danza contemporánea también tiene otro tipo de manifestaciones, pero que a veces no se entiende porque no cuentan una historia. Entonces, a veces es más complicado, pero los felicito. Me encanta y me encanta el grupo de ballet de Chile. Lo sigo, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Patito, adelante. Bueno, lo que decíamos esto respondiendo un poco a Eva. Chile tiene esa política de ir renovando e ir incorporando repertorio nuevo y no solamente recreando cosas distintas. Claro. Adelante, Pato.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por esta charla. La verdad que es un mundo alucinante. A mí también me encanta Jane Austen. Eh, de hecho, durante mucho tiempo mi libro preferido fue Persuasión, por toda toda esa historia. Y después fui para atrás y digo, claro, Persuasión es como la maduración de toda esa escritora y es muy potente ver toda la historia. Y todo ese contexto histórico, la regencia inglesa, una cosa muy, muy, muy linda, porque sobre todo esto que decías, Paula, que ella escribe desde algo muy chico, desde algunas familias, desde un recorte muy, pero no deja de eh, revelar todo ese contexto histórico. Así que es muy, muy apasionante y en ese sentido lo que quería preguntar, eh, por ahí tiene que ver algo como más ir hacia la imaginación, porque no es posible contestarlo desde la verdad histórica, sino, digo, si Jane Austen fuera alguna de las funciones que, que se realizaron en el ballet, ¿qué les parece que destacaría más, la adaptación o la reacción del público? Todas ustedes, chicas. Sí, bueno, uy, qué difícil, ¿ah? Yo creo que alguien que escribe, algún artista que regala y trata de crear para otros, creo que la reacción Ah, es importante, porque es la motivación, ¿no? De un escritor y que lo lean, en este caso. Creo que la reacción del público, eso es lo que creo, pero Concuerdo contigo, pero también creo que con lo porque Jane Austen no era una escritora que escribiera como rápido. Ella, si tú revisas los pocos extractos que quedan de los manuscritos, ella pulía y pulía y pulía y su trabajo fue muy minucioso. Entonces, debe haber sido un poco, yo creo, primero un efecto de shock de todos los cambios que hay respecto de la historia original, pero pensando en la personalidad que ella tenía, yo creo que le hubiera parecido excelente e inteligente la adaptación que hizo Ian Kelly, y lo maravilloso que fue transformarlo en el lenguaje de la danza, así que quizás se hubiera concentrado también harto en eso, en cómo se hizo este trabajo de adaptación. Bueno, muchas gracias. Yo lo pensaba justamente porque digo, no fue una escritora célebre en su momento, y todo lo que pasó después, ¿no? Todo lo que vino después con ella, con estas adaptaciones de películas, de series, teatro, demás, es como muy interesante. Muchas gracias. gracias. Tengo Gracias. acá, perdón si pronuncio mal el nombre. Espera que se me borró. Espera que justo se me borró, se Sat, me quedó abajo y no lo veo. Pero sé que ustedes lo conocen. Sat, Satjivan Singh. sí, perdón. Adelante. Gracias, Carmen. No te preocupes. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por este espacio, Lucía, gracias a Paula y a Carmen Gloria por traer tanta claridad a este conversatorio. Pero por sobre todo, quiero destacar algo, la modernidad y la inspiración de Eva. Eva, has tocado mi corazón porque estoy completamente de acuerdo contigo. El ballet puede transformarse y se está transformando en una pieza de museo. Como muchas obras, la modernidad y el vértigo del desarrollo del arte en formas que tal vez son bastante desechables, estoy emitiendo un juicio de valor duro en este momento, que ocurre a través de la velocidad que la Internet nos permite, las redes sociales nos ayudan a acelerar el proceso, hacen que lo lento, lo realmente que tiene una dedicación de años y de un valor tremendo, para que sea nuevo, necesita de un tremendo esfuerzo y compromiso y rigor, que son valores y virtudes que en la actualidad al parecer están un poco no tan presentes. Entonces, Eva, cuando tú traes con tu visión tan moderna de decir que una obra narrativa que se entienda sea presentada
y que tenga la calidad y la cualidad de durar en el tiempo, porque hay muchas obras que se hacen ahora que son desechables, absolutamente, porque esto también es un juicio que voy a emitir ahora, más parece un psicoanálisis de los actores y bailarines que están en escenario y yo tengo que pagar por ver su rollo y su trauma en danzas que no entiendo nada y que mejor las viera dentro del sofá del psiquiatra y para eso tengo que pagar y no, eso no me gusta. En cambio, cuando voy a ver una obra como Orgullo y Prejuicio y salgo con el corazón lleno, el alma llena, los ojos plenos de belleza y el espíritu renovado, hablando con un diálogo dancísticamente clásico, entonces eso es de un tremendo valor en estos días. Entonces muchas gracias por la inspiración, gracias a nuestro teatro que permite mantener esa vivificación, esa resignificación del arte y que hoy día esté presente. Y Eva, gracias por traerlo con la dulzura y con la juventud de tu alma. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una última pregunta, porque imagino que estas mujeres están ya como con muchas cosas. Rocío, Hola, adelante. ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, primero agradecer por este encuentro en particular y por todos los encuentros que me estuve sumando este último mes. Yo soy fanática absoluta de Jane Austen y nueva en el mundo del ballet. Es como que empecé a investigarlo, empecé a ir desde el año pasado y de repente se unieron estos dos mundos y estoy muy fascinada y estoy aprendiendo un montón. Así que muchas gracias. Mi pregunta es un poco boluda, así que no sé si merece ser la última, pero tengo No, acá muchas tenemos un ganas de ver mantra. el ballet. Te corto, Rocío, una cosa. No hay preguntas tontas. No hay preguntas, porque si no la gente no se anima a preguntar porque dice, ay, no, mi pregunta no va a estar a la altura. No hay preguntas tontas. Así que, adelante. Es que no es muy profunda, es simplemente saber si hay planes de que venga en algún momento al Colón o cómo funciona. Bueno, quizás puedo ampliar un poco la pregunta, decir cómo funciona que una obra vaya Gira. de un país a otro, que de gira, que se adapte en otros países. Como soy muy nueva en este mundo, desconozco si hay algún plan de que venga a la Argentina porque tengo unas ganas de verla, que me muero. Por lo que dijeron de la escena de las estatuas, morí. Así que bueno, gracias y esa es mi pregunta. ¿Cómo gira Mira, una, Rocío, una, una, una obra, Carmen? Esa es la pregunta y muy sí, buena la pregunta, ¿no? Porque es sí, un es muy tema. buena. Sí, mira, hay veces que tanto en el mundo de la ópera como del ballet se unen visiones artísticas de las direcciones generales o artísticas en particular en este ballet y uno logra co-comisionar, o sea, hay veces que tú puedes coproducir, que se unen dos, tres, cuatro, cinco, seis teatros que quieren esa misma idea y que van atrás y se coproduce, lo que es muy eficiente y efectivo en términos presupuestarios. Em, También hay que decir que la otra manera es que un teatro arriende o compre una producción. Con producción me refiero a lo físico, el vestuario y la escenografía, y hablan por su parte y negocian con el equipo artístico. Ese equipo artístico, si ellos remontan, que es lo que van a hacer, porque así va a suceder, porque esto es para el mundo en el fondo, ellos son contratados, el equipo artístico, hablamos de Ian Kelly, Kenneth Tyndall, en fin, Louis Flanagan, Christopher Ashe, ellos en cada lugar donde esto puede hacerse, van y vuelven a hacer la misma producción con los talleres del lugar o ese teatro puede pedirnos a nosotros, que somos los únicos en el mundo hoy día que tenemos esta producción, queremos arrendarla o comprarla. Esas son las maneras. Ahora, para que eso suceda, tú tienes que tener, claro, la intención de la dirección del teatro, del cuerpo artístico en cuestión, de querer hacer esta misma obra. De momento, para ser honesta contigo, no existe ninguna conversación, salvo con teatros de Estados Unidos y Europa que de hecho ayer había dos personas de Cincinnati que están interesados en poder hacer la obra. Hacerla es confeccionar todo ellos allá o eventualmente ellos pueden decirnos queremos arrendar el vestuario y la escenografía para presentarlo en otro lugar. Así que no, de momento acá en América Latina no hay. Nosotros tenemos ahora una Bueno, pero semana es de nuevita, tengamos presentaciones. esperanzas. No hay No, por todavía. supuesto. Por supuesto, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, claro, nosotros ahora tenemos una gira a Dublín con la compañía, con el Lago de los Cisnes,
todo bien con el Lago de los Cisnes, queremos el Lago de los Cisnes, porque vende entra en todas partes, pero yo creo que habría sido fantástico llevar esto, pero como no se había estrenado y tú las cosas se planifican con mucha anticipación en este tipo en estos teatros, ¿no? Estos teatros de producción, entonces yo creo que a partir del próximo año nosotros deberíamos reponer esto, el de año 27 ya está programado, nosotros deberíamos reponerlo aquí en Chile a comienzos del año 2028, Orgullo y Prejuicio. Probablemente desde el 28 en adelante, tal vez es viable llevarlo a algún lugar. Carmen, te No, hago si no una me saco unos pregunta. pasajes a Chile para ir a Asociada. Finalmente, con planificación puedes encontrar pasajes no tan caros. Sí, 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 sí. Muchas Carmen, gracias. una pregunta y asociado a esto que pregunta Rocío, porque por ejemplo, ahora en el caso de El Colón, que se hizo Alicia en el País de las Maravillas, es un ejemplo, ¿no? La obra se Sí. había hecho en Inglaterra, la producción viene de Dinamarca, que sería como alquilar. También puede existir, esto no lo sé, lo pregunto, ¿no? Que el teatro se reserve los derechos de la obra por cierto tiempo, o los Tú derechos puedes son del equipo negociarlo. artístico, o son Sí, formas de tú puedes contrato. negociarlo así. Yo recuerdo que Anabel López Ochoa, cuando vino aquí a hacer Frida, que lo hicimos, fue el año pasado, lo hicimos y no antes porque su contrato con el Era English National Ballet, que es para la compañía que había creado la obra, tenía reserva de que lo pudiera hacer. solo Mira, eso. la verdad, yo no soy muy partidaria, no es muy estratégica mi visión en ese sentido, porque tal vez sí debería hacerlo, pero nunca me he sentido cómoda con el hecho de limitar a los artistas para que puedan hacer lo que tienen que hacer en otros lugares. Ellos viven de eso, me parece que los públicos tienen derecho a disfrutar de una buena producción, esa es como querer quedarse con la pelota, lo que algunos teatros hacen y a lo mejor a uno le pone más glamour, pero yo no es algo que a mí me gusta hacer por esas razones. El English hacía mucho, por ejemplo, la obra Giselle de Abraham Cam, lo mismo, solamente por un tiempo la podían bailar ellos. Que quizás tenga una mirada Lo que cierta pasa es que también estratégica, hay que pensar, Lucía, que en Europa es distinto, porque Europa todo, tú tomas un tren y en 2 horas estás en Londres. Entonces, claro, también la competencia es claro. distinta. Nuestro continente tiene distancias mucho más grandes, no hay tantas compañías que hagan ballet clásico, tampoco hay grandes producciones. Entonces, tal vez el sentido de competencia que te puede llevar a eso probablemente es distinto. Tanto que allá piensa que en Londres está el English y el Royal. Entonces, claro, tienes Sí, que sí. cuidar un poco tu inversión en ese sentido. No es algo que nosotros, a mí en particular, me guste hacer, por lo que ya dije. Bueno, gracias inmensas a las dos, de verdad, por el tiempo, la energía, que ponerlo Sí. todo. Gracias a todos los que se tomaron este ratito de sábado, mañana, tarde, tardecita, porque acá hay gente en México que se levantó a las 8 de la mañana y otros que están en España a las 4 o 5 de la tarde. Nosotros al mediodía, con una horita de diferencia. Muchísimas, pero muchísimas gracias a las dos. Saben que las admiro enormemente, que me encantan sus trabajos. Paula, queremos, cuando vayamos a ver Orgullo y Prejuicio, Paula da talleres además. Vamos a llegar antes a tomar un taller con Paula sobre Orgullo y Prejuicio y después de noche nos vamos a encontrar con Carmen en el reestreno de este ballet, 27, Lucía, 28. si me permite, yo quiero agradecerte a ti también porque creo que tu labor en renovar públicos, en juntar, en motivar a las personas para que viajen, tiene un valor para quienes estamos en otra parte de esa cadena enorme, así que te agradecemos, yo te agradezco por el esfuerzo porque es permanente, hacer estas cosas no es fácil, contactar a la gente, o sea, todo necesita tanta dedicación y tiempo que es algo que falta hoy día, así que muchas gracias a ti. Bueno, entre todos, como decimos entre todos, porque nosotros tres solas, sin todos los demás conectados, no tendría sentido. Gracias a todos. Y bueno, yo soy una convencida que la información atrae, y lo que decía Rocío, yo quiero ver esa escena de las estatuas. Yo quiero ver tener esos detalles hace que uno diga, quiero viajar, quiero verla. Entonces, por eso es tan fundamental. Ojalá que viaje, y si no, iremos nosotros a Santiago, que queda muy cerquita, estés en México o donde sea, no queda más lejos que otros países, y con tiempo hay pasajes baratos. Gracias Yes. y Gracias a buen fin de ustedes. semana para todos. Gracias. Chao, Chao. Gracias, chao. que estén muy Gracias. bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao.